Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos con Luisa Palacios de Medley Global Advisors hablando del momento del petróleo. Y en este bloque queríamos un poco hablar de toda esa revolución que tú ya antes comentabas del petróleo no convencional en Estados Unidos, que ha cambiado completamente todo en los últimos años. Pero si tuvieras que explicarle a alguien que no hubiera seguido mucho este tema, ¿qué es lo que ha ocurrido previo a la crisis? ¿Qué es lo que ha ocurrido con esas formas de obtener el petróleo no convencional, como el esquisto, el fracking? ¿Qué es lo que había, qué es lo que hay ahí? Realmente lo que hay allí es desarrollo tecnológico y lo que te dice es que mientras exista desarrollo tecnológico, estas teorías de que el petróleo se va a acabar tienen menos fuerza. Y lo que pasó fue que en los Estados Unidos simplemente se aplicaron nuevas maneras de extraer petróleo de rocas que antes no habían sido comercialmente posibles. Entonces lo que hizo ese desarrollo, y hubo varias compañías que estuvieron dándole hasta que lograron comercialmente explotar eso. Es verdad que parte de lo que hizo esto posible es que el petróleo estuvo por encima de 100 o alrededor de 100 por unos años, permitiendo que esta industria se desarrollara y permitiendo que esta industria estuviera reduciendo costos a lo largo de estos años. Entonces, es verdad que nos agarra una caída significativa de los precios del petróleo, pero también nos agarra una industria que ya había estado en un proceso de disciplina de costos. De costos, que eso es muy importante, porque claro, y desde ahora, bueno, llega la crisis de lo que hemos hablado, de la OPEP, la Arabia Saudita, los costos más bajos, y bueno, resulta que hay que cerrar un montón o por lo menos paralizar muchas de estas fuentes de producción no tradicionales, pero como dices, ya han evolucionado durante unos años y ya en cuanto llega a un límite, que vosotros decís los expertos, 60 y tantos dólares, 70, se pueden volver a abrir, ¿no? Ese es el punto. Una de las cosas que ha pasado, y yo creo que el primer trimestre ha sido muy interesante, porque aunque muchas de las petroleras han reportado resultados por razones obvias no muy positivos, otra de las cosas que han empezado a decirnos es que han logrado reducir costos. Entonces han aprovechado estos tiempos de gallinas flacas para las tradicionales, y las que están en el petróleo no convencional. Todas han reduciendo costos, y dependiendo de cuál firma uno escuche, estamos hablando de reducciones de costos que promedio de 15 a 30%. Es decir, estas empresas es relevante. Entonces, lo que pareciera que está pasando, la manera como nosotros estamos viendo esto, es que el petróleo no convencional en Estados Unidos ya no es realmente, o no es correcto decir que es un petróleo de alto costo. ¿Hay todavía mucho más espacio, más room for improvement en temas tecnológicos para ese tipo de obtenciones de petróleo? Uno nunca puede ponerle límite a la tecnología, y lo que hemos aprendido es que uno no puede nunca descontarla. Pero antes de la caída del petróleo, en la reducción de costos que se había visto, era más que todo en aumentar la productividad por pozo. Entonces, una cosa que estuvo pasando en los últimos años es que aun cuando el nivel de taladros activos estaba reducido, estaba cayendo, la producción no estaba cayendo. ¿Por qué? Porque habían logrado aumentar la productividad por pozo, y entonces necesitaban cada vez menos pozos para producir lo mismo. Entonces, eso es parte de lo que, digamos, del aprendizaje que les permitió a la industria petrolera americana aprender durante estos años de precios altos. Acuérdate, en el 2010 esta era una industria que producía 300.000, 400.000 barriles por día. En el 2009-2010 estamos produciendo ahorita 4.5 millones de barriles por día. Es que esto es 1 millón de barriles por día por año. Es una cosa de verdad fenomenal. Es absolutamente inesperada, o que no estaba en la hoja de ruta de hace 4 o 5 años. Déjame que te pregunte algo que tengo curiosidad también, que leo mucho últimamente. Dicen, es muy fácil cerrar las prospecciones, ¿cómo se llaman? Los taladros, pero no es tan fácil luego volverlos a abrir. O sea, el tiempo va a tardar más. ¿Eso es así o sea, los periodos, una vez que tú quieras volver a poner en funcionamiento instalaciones que has cerrado, son largos, cortos? ¿Con qué velocidad se puede hacer eso? En el pasado, y por eso es que uno decía que la oferta era bastante inelástica, eso era bastante difícil de hacer. O sea, los tiempos eran mucho más largos. Con el Shell no sabemos. O sea, lo que sabemos es
que los tiempos se reducen significativamente, porque son pozos muy pequeños. Estos son realmente cosas muy pequeñas. Hay muchos que están casi por hacer, que van a necesitar poco tiempo para volver a estar activos. Muchas veces esto realmente es sobre la cantidad de pozos que tú puedas cantidad de taladros que puedas tener, porque es masivo. O sea, esto es onshore, es decir, en tierra, esto no es en agua, y requiere una operación masiva de taladros. Entonces, y además declina muy rápidamente. Entonces, declina rápidamente, se tienes que volver a activar taladros. Entonces, es producción nueva. Eso realmente no es producción que cerraste y no volviste a abrir. Es producción nueva que vas a poner rápidamente a producir. A producir. Y por eso es que son 3.000 compañías, porque las barreras de entrada son mucho más bajas que las barreras de entradas en la producción de petróleo convencional. Está claro. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, lo hacemos, nos vamos a una pausa y cuando volvamos nos ocupamos de cómo está afectando todo esto en nuestra región, en América Latina. Sigan con nosotros, Globo Economía. ¿Busca la mejor inversión inmobiliaria? Vuelve Expo Hábitat Internacional, el evento inmobiliario internacional